9 de agosto del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 y siguientes. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Luego de un milagro enorme, la multiplicación de los panes, los discípulos suben a la barca mientras Jesús se queda despidiendo a la gente. Luego Jesús se retiró a orar. De madrugada llega a la barca de forma milagrosa andando sobre las aguas. Los discípulos no lo reconocen y creen que es un fantasma y se asustan. Y Jesús les dirá unas palabras que las repetirá en otras ocasiones: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Cuando vemos moros con trinchetes, enemigos alrededor, problemas y dificultades, entramos frecuentemente en pánico. Hasta cierto punto es común, pero me parece que nos pasamos. Queremos una vida sin contratiempos, y eso solo ocurre en las películas. En la vida diaria y real tenemos momentos de oscuridad. Y es ahí donde Jesús se hace presente y me dice: «Tranquilo». Es decir, ten confianza, ten esperanza. Quien está a tu lado soy yo. No es un mago que con su varita mágica resuelve tus dificultades. Jesús nos da recursos, virtudes, fuerza en el corazón para seguir caminando. No me quita la cruz, sino que la lleva conmigo. Se convierte en mi cirineo. Estar tranquilo, tener confianza, es lo opuesto al miedo. No hablo de irresponsabilidad o imprudencia ante el miedo, sino de confianza ante el miedo. El imprudente no tiene en cuenta la dificultad y la ignora, lo que puede seguramente producir un fracaso y un mal mayor. La confianza me hace ver qué medios tengo a mi disposición para utilizarlos, para superar la dificultad. Su marido tenía COVID y sintió un miedo aterrador. Sin embargo, era una mujer de fe y puso su confianza en Dios y que éste le ayudaría. Llamó al médico, que lo revisó y le diagnosticó problemas en los pulmones. Le dio unos medicamentos y un tiempo para ver la evolución. ¿Qué hizo la señora? Fue a comprar los medicamentos con miedo, intranquilidad, por la enfermedad de su marido. Le daba las medicinas y esperaba. ¿Mejoró? No, y lo tuvieron que internar. Y claro que tenía miedo, pero también tenía confianza en Dios y en los médicos. Luego de un mes agotador, su marido salió del hospital. Un corazón agradecido y alegre, con una confianza más grande, la de esta mujer. Una amiga medio atea le dijo: «Cuando Dios te escucha, bueno, es fácil tener fe y confianza». Ella se la quedó mirando y le respondió: «Dios me ayudó y se lo agradezco, pero sé que mi hijo Joaquín estaba junto a Jesús pidiendo por su papá. Él murió hace unos 5 años por una neumonía con 3 añitos.
tenía barra en el cielo. En el corazón de la señora se mezclaron la alegría por su marido y la nostalgia por su hijo. Por eso te invito a que escuches de Jesús en tu vida. Tranquilo, no temas, soy yo. Soy tu Dios, tu amigo, tu Salvador. No vine al mundo a salvar al hombre de la enfermedad, sino a enseñarle el camino al reino de los cielos. Este relato es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro, decía el Papa Francisco. Es la voz de Jesús que le dice, ven. Él reconoció el eco del primer encuentro en la orilla de ese mismo lago, e inmediatamente una vez más dejó la barca y se dirigió hacia el Maestro, y caminó sobre las aguas. La respuesta confiada y disponible ante la llamada del Señor permite realizar siempre cosas extraordinarias. Pero Jesús mismo nos dijo que somos capaces de hacer milagros con nuestra fe, la fe en Él, la fe en su palabra, la fe en su voz. En cambio, Pedro comienza a hundirse en el momento en que aparta la mirada de Jesús y se deja arrollar por las adversidades que lo rodean. Pero el Señor está siempre allí y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En el personaje de Pedro, con sus impulsos y sus debilidades, se describe nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y con todo victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el encuentro del Señor resucitado, en medio de las tempestades y peligros del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.